Bueno, y aquí tenemos a un personaje muy importante para la ciencia política, para la diplomacia, la geopolítica, para todos los internacionalistas. Siempre hay un parteaguas a partir de aquí, de esta fecha. En 1648 ustedes sabrán que fue la Paz de Westfalia, que fue la que le dio el fin a la Guerra de 30 años, en donde en Europa, esto ya lo vimos, regresen a darle un repaso a esta lección de la Guerra de los 30 años, para que recuerden que los países europeos estaban unificando, algunos estaban empezando a unificar. Acuérdense que sobre todo en Europa han sido más bien reinos que se van unificando y que van formando los países a lo largo del tiempo y que se peleaban por tener ciertas influencias. Acuérdense de toda esta crisis de la religión protestante, que fue una de las cuestiones que dividió el pensamiento europeo en la época. Y entonces, después de la guerra de 30 años, que pudieron al fin establecer una paz, en esta paz, precisamente en la paz llamada Paz de Westfalia de 1648, se comienza a establecer los principios de lo que es actualmente el Estado Nacional, ¿no? Los países. A partir de ahí se definen las fronteras y los límites fronterizos europeos para definir a los países que van a respetar el derecho privado, ¿no? La propiedad privada de sus vecinos, ¿no? Van a respetar las líneas fronterizas. Y bueno, a partir de ahí el sistema mundial va a cambiar, ¿no? Va a ser muy importante porque a partir de ahí ahora los estados se van a conformar administrativamente como, bueno, van a ir evolucionando en su administración hasta el momento actual como los conocemos. Pero a partir de ahí es que se establece, ¿no? En Europa, y después ya vamos a ver cómo en las colonizaciones europeas se va a exportar este sistema político a todo el mundo, a este orden mundial a todo el mundo, y todos los países van a tender, o bueno, es lo que van a buscar los europeos, van a tender a establecer este sistema político de control de la población, ¿no? Todo esto viene porque un par de años después, en 1651, 3 años después, el personaje Thomas Hobbes, que es el que estamos viendo en esta cápsula, de Reino Unido, este filósofo de Reino Unido, escribió un libro muy importante llamado El Leviatán. Y el Leviatán hace referencia a este monstruo marítimo ancestral que tiene muchas cabezas, ¿no? Y él hace referencia a que el Estado nacional, el país, la constitución de un Estado, es precisamente un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Y es entonces que se conforma, digamos, la teoría de la estructura y el establecimiento de este Estado nacional, ¿no? A partir de Thomas Hobbes, pues se desarrolla el estudio como tal de este concepto, ¿no? Él maneja una filosofía, él es contractualista. Contractualista significa que las sociedades hacen contratos entre sí y la sociedad, las personas mismas, digamos que están de acuerdo en delegar un poco de su soberanía, un poco de su libertad, de la libertad que de forma natural tienen al nacer en este planeta, y entonces ellos renuncian a cierta parte de esta libertad con tal de que el Estado Nacional vele por algunos de sus intereses, ¿no? Es decir, para vivir dentro de un territorio nacional, de un territorio que es considerado un país, bueno, el país, la administración del Estado se va a encargar, por ejemplo, de la seguridad que hay dentro de sus fronteras, ¿no? Y esto le va a obligar al ciudadano o al poblador, está en desarrollo este concepto de la ciudadanía por las ciudades, pues, y entonces esto le da unas ciertas obligaciones y ciertos derechos al momento de vivir dentro de este territorio, ¿no? Este es el contrato que se hace, este es el tipo de filosofía contractualista pues que está de acuerdo tanto el poblador como los administradores del Estado Nacional, ¿no? También es ius naturalista en respecto al derecho internacional, quiere decir que los derechos naturales de todos los seres humanos se reconocen, todos los seres humanos son iguales por naturaleza, y también defendió una posición autoritaria dentro de la administración, dentro del gobierno, para defender el orden y no tener que llegar a la anarquía, ¿no? Finalmente lo que también está defendiendo es que haya un orden legítimo y legal también, o sea, tanto legal como legítimo,
tanto legal, quiere decir a nivel de leyes que sea permitido, y legítimo quiere decir que la gente lo asuma como necesario. Y bueno, en estos principios es que se va a establecer este concepto del Estado Nacional, ¿no? Él decía que el hombre es el lobo del hombre. Ya más adelante, cuando estudiemos ciencia política, analizaremos la obra y la filosofía de este personaje, ¿no? En 1651 se publica el Leviatán. Es el pacto que, como decíamos, ¿no? El Leviatán es el pacto al que los seres humanos se comprometen para crear al Estado Nacional, ¿no? Cede parte de su soberanía o de su libertad a cambio, por ejemplo, de pagar también los impuestos, ¿no? Que es una obligación que tienen los ciudadanos para poder mantener el gobierno y a este Estado Nacional, ¿no? Y el Estado, pues el Estado puede ser coercitivo, que quiere decir puede ser violento, digamos, puede ejecutar con la fuerza las leyes a quien viole los pactos que antes pues, han estado establecidos.